Sofía siempre había sentido que conocía a su familia más de lo que cualquier persona podría. Pero aquella tarde descubrió algo que cambiaría todo. Estaba organizando la sala para la reunión familiar cuando escuchó risas suaves desde la cocina. Al acercarse, vio a su hermana menor, Valeria, inclinada hacia alguien que reconoció de inmediato. Era un primo lejano, alguien con quien la familia apenas tenía contacto. El corazón de Sofía se detuvo un instante. No solo porque Valeria no le había contado nada, sino porque ese vínculo entre ellos no era solo familiar. Había una cercanía que rozaba lo prohibido. Sofía retrocedió silenciosamente, tratando de procesar la escena. Su mente daba vueltas. ¿Debería intervenir de inmediato? ¿Confrontar a Valeria? ¿O guardar silencio hasta estar segura de lo que veía? La mezcla de sorpresa, miedo y traición la dejó paralizada. Sofía decidió mantenerse escondida unos segundos más, observando cómo Valeria y su primo se miraban con complicidad. La tensión era palpable, como si cada sonrisa y cada gesto tuviera un significado secreto que solo ellos comprendían. Cuando Valeria finalmente se apartó del primo, parecía ajena a que alguien la estuviera observando. Sofía respiró hondo, tratando de calmar su corazón acelerado. No podía creer que su hermana menor estuviera involucrada en algo tan delicado, y además, tan peligroso para la armonía familiar. Sofía sabía que no podía contarle a sus padres sin antes entender lo que estaba pasando. Un paso en falso y podría desatar un escándalo irreparable. Así que decidió esperar, buscar más señales, pruebas de lo que veía, antes de confrontar a Valeria directamente. Pero algo dentro de ella le advertía que esto solo sería el inicio de una serie de secretos que amenazarían todo lo que creían seguro. Durante los días siguientes, Sofía comenzó a notar pequeños cambios en la rutina de Valeria. Llegaba más tarde a casa, siempre con una excusa diferente, y sus mensajes en el teléfono se volvían más frecuentes y discretos. Sofía intentaba no espiar, pero la curiosidad y la preocupación la consumían. Una tarde, mientras ayudaba a su hermana con los deberes escolares, encontró un recibo extraño dentro de la mochila de Valeria. Era de un café cerca del centro, un lugar que ninguna de las dos solía visitar. Al revisar la fecha, se dio cuenta de que coincidía con los días en que Valeria había dicho estar ocupada en la biblioteca. El corazón de Sofía se aceleró. Todo empezaba a encajar: las miradas cómplices, los mensajes ocultos, las salidas misteriosas. Sabía que tenía que hablar con Valeria, pero también temía que la confesión de su hermana viniera acompañada de secretos aún más complicados. La intriga y el miedo se mezclaban, creando un nudo imposible de ignorar. Esa noche, después de cenar, Sofía decidió enfrentar a Valeria. La encontró en su habitación, sentada en el borde de la cama, con el celular entre las manos y una expresión que Sofía no lograba descifrar. «Valeria», empezó Sofía, intentando mantener la calma. «Necesito que me digas la verdad. ¿Con quién estás saliendo?» Valeria bajó la mirada, jugueteando con la pulsera de su muñeca. Respiró hondo y finalmente habló. «Sofía, es alguien de la familia. Pero no es como crees», susurró, con voz temblorosa. El corazón de Sofía dio un vuelco. Esa confesión era mucho más seria de lo que había imaginado. Se sentó junto a su hermana, tratando de controlar la mezcla de preocupación, sorpresa y miedo que la invadía. «Necesito que me cuentes todo, Valeria». Sofía tomó su mano, intentando transmitirle seguridad. «Si me ocultas algo, solo empeorará las cosas». Valeria dudó un momento. Luego suspiró y comenzó a narrar los encuentros secretos, los mensajes escondidos y las razones por las que había mantenido todo en secreto. Cada palabra hacía que Sofía sintiera un nudo en el estómago, consciente de que la situación era más complicada y peligrosa de lo que jamás había imaginado. Mientras Valeria hablaba, Sofía no podía dejar de notar la gravedad de la situación. Cada detalle que su hermana revelaba aumentaba la preocupación. Citas escondidas, llamadas a altas horas de la noche, mensajes eliminados, todo cuidadosamente planeado para que nadie más lo descubriera. «¿Y por qué no me lo dijiste antes?», preguntó Sofía, con un hilo de voz, tratando de no dejar que el miedo la dominara. «Esto no solo es un secreto, se detuvo, buscando la palabra, peligroso». Valeria bajó la cabeza, casi susurrando. «No quería que nadie se enojara, ni que arruinaran lo que siento por él. Pensé que podía manejarlo sola». Sofía la miró fijamente, sintiendo una mezcla de impotencia y urgencia. Sabía que aquello no era algo que simplemente pudiera manejarse sola. La implicación de que alguien de la familia estuviera involucrado añadía un nivel de riesgo que la hacía temblar por dentro. «Valeria»,
Esto no es un juego, dijo finalmente Sofía, apretando los labios. Necesitamos un plan. Y lo necesitamos ahora, antes de que alguien más se entere y las cosas se compliquen aún más. Valeria asintió, consciente de que su hermana estaba en lo cierto. Lo que había empezado como un romance secreto ahora era una situación que podría afectar a toda la familia, y ninguna de las dos podía ignorarlo. Esa tarde, Sofía decidió que debían actuar con cautela. Propuso reunirse en la sala, lejos de cualquier distracción, y hablar de cada detalle de lo que Valeria había hecho hasta ahora. Necesitaban entender qué tan profundo estaba involucrado el familiar y cuáles podrían ser las consecuencias si alguien más se enteraba. Tenemos que pensar en cada movimiento, dijo Sofía. No podemos dejar que esto se salga de control. Valeria, sentada en el sofá, jugueteaba nerviosa con las manos. Su rostro mostraba mezcla de culpa y miedo. Lo sé, susurró. Pero él me dice que me ama, y que todo estará bien mientras nadie se entere. Sofía negó con la cabeza, con una expresión seria. Eso no importa ahora. No podemos basarnos en promesas, Valeria. Esto afecta a toda la familia. Y si alguien más lo descubre antes de tiempo, las consecuencias pueden ser peores de lo que imaginas. Ambas sabían que la situación requería estrategia. Sofía comenzó a hacer preguntas específicas, dónde se encontraban, cómo se comunicaban, quién más podría sospechar. Cada respuesta era un paso más para comprender el riesgo real que corrían. La tarde se convirtió en un análisis meticuloso de cada encuentro, cada mensaje, cada señal que podría delatarlas. Era un equilibrio frágil entre mantener el secreto y prevenir un desastre familiar. Al día siguiente, Sofía decidió mantener la calma en público, aunque por dentro todo era tensión. Cada mirada hacia Valeria le recordaba que el secreto pesaba demasiado. Durante el desayuno familiar, intentaba actuar como si nada pasara, sonriendo y participando en la conversación mientras su mente repasaba cada detalle del plan para mantener todo oculto. Valeria, por su parte, se movía con cautela, evitando levantar sospechas. Cada vez que recibía un mensaje de su familiar secreto, revisaba rápidamente el teléfono para no ser descubierta por nadie más. Sofía notó la ansiedad en su hermana y supo que no podrían seguir así mucho tiempo. Tenemos que establecer reglas, susurró Sofía mientras recogían los platos. No más encuentros fuera de horario, ni mensajes que puedan ser vistos. Todo debe ser discreto, hasta que sepamos cómo manejar esto sin arriesgar a nadie. Valeria asintió, comprendiendo la gravedad del asunto. No era solo un enamoramiento adolescente. Lo que estaban haciendo podía afectar la reputación de toda la familia, y cada error podía ser devastador. La tensión en la casa se volvió palpable. Cada decisión que tomaban ahora tenía peso, y cada acción debía ser calculada al mínimo detalle. El secreto que compartían era frágil y cualquier descuido podía hacerlo estallar en cualquier momento. Esa tarde, Sofía decidió investigar un poco más por su cuenta. No quería que Valeria enfrentara sola las consecuencias de su relación secreta. Revisó discretamente mensajes y pistas, intentando entender la intensidad del vínculo sin invadir completamente la privacidad de su hermana. Lo que descubrió la sorprendió, no se trataba de un simple enamoramiento. Había mensajes cargados de complicidad, confidencias que solo se comparten entre personas que confían plenamente, y planes para verse en secreto. Cada detalle confirmaba que aquello era más serio de lo que imaginaba. Sofía sintió un nudo en la garganta. Su instinto le decía que debía intervenir de alguna manera, pero al mismo tiempo no quería arruinar la confianza con Valeria. Sabía que cualquier decisión apresurada podía generar un efecto dominó difícil de controlar. Decidió entonces hablar con alguien de confianza, alguien que pudiera ofrecerle consejos sin exponer a su hermana. Habló con su amiga de toda la vida, Laura, explicándole la situación con cuidado, sin revelar nombres ni detalles comprometidos, solo buscando orientación. Laura escuchó atentamente y le dijo: «Esto no es solo un problema de adolescentes. Si hay secretos familiares y relaciones complicadas de por medio, tienes que actuar con cautela. Pero no puedes quedarte de brazos cruzados». Sofía asintió. Sabía que su próximo paso debía ser estratégico, calculado. No podía permitir que el secreto se volviera un desastre sin estar preparada para manejarlo. Esa misma noche, Sofía decidió confrontar a Valeria, pero con tacto. Sabía que cualquier reacción brusca podía hacer que su hermana se cerrara por completo y se volviera más evasiva. Esperó a que ambas estuvieran en la sala, con la luz tenue de la lámpara encendida, creando un ambiente más relajado. «Valeria, necesitamos hablar»,
dijo Sofía con voz firme, pero suave. Su hermana la miró, sorprendida, como si no esperara esa conversación tan directa. ¿De qué hablas?, preguntó Valeria, intentando sonar despreocupada. Sofía respiró hondo. He notado cosas que me preocupan. Sé que estás saliendo con alguien de la familia. No quiero que esto te lastime ni que cause problemas mayores. Valeria tragó saliva. Su mirada cambió, pasando de sorpresa a un dejo de culpa y tensión. No es lo que parece, dijo, bajando la voz. Todo está bien, de verdad. No, Valeria, interrumpió Sofía. No se trata de juicios ni de enojos. Se trata de protegerte y también de mantener la paz en la familia. Hay secretos que pueden volverse problemas si no se manejan con cuidado. Valeria la observó en silencio, sus manos jugueteando nerviosamente con la manga de su camiseta. Sofía sintió que su hermana estaba atrapada entre el deseo de mantener su relación y el miedo a las consecuencias. Solo quiero que sepas que estoy aquí para ti, continuó Sofía, pero también quiero que seas consciente de lo que esto implica. No puedes dejar que nadie te manipule ni que esta relación te arrastre a algo que no estás lista para enfrentar. Valeria asintió lentamente, y por un momento, hubo un silencio pesado, cargado de comprensión mutua y tensión. Ambas sabían que este secreto podía cambiar la dinámica familiar si salía a la luz, y que manejarlo sería un desafío enorme. Los días siguientes fueron un equilibrio delicado. Sofía observaba a Valeria con más atención, intentando detectar cualquier señal de angustia o comportamiento extraño. Sabía que mantener la calma era vital para no asustarla ni hacerla cerrar totalmente. Cada mensaje que llegaba al teléfono de Valeria, cada llamada, cada encuentro en secreto con su novio familiar era una pequeña chispa de preocupación para Sofía. Sabía que no podía interferir de forma directa, pero tampoco podía quedarse de brazos cruzados. Una tarde, mientras ambas estaban en la cocina preparando la cena, Sofía decidió tocar el tema de nuevo, pero de manera más indirecta. «Valeria, ¿cómo te sientes últimamente?», preguntó con suavidad. «Pareces un poco distraída». Valeria levantó la mirada, intentando sonreír, pero había algo en sus ojos que delataba nerviosismo. «Estoy bien, solo cansada del colegio y de todo lo demás», respondió, evitando contacto visual. Sofía se acercó, sentándose frente a ella, con la intención de mostrar apoyo sin presión. «Recuerda que no estás sola. Si algo te preocupa, o si sientes que las cosas se están complicando, puedes confiar en mí». Valeria bajó la cabeza, jugueteando con sus dedos, atrapada entre el deseo de mantener su secreto y la necesidad de alguien que la escuchara. Por primera vez, Sofía vio en su hermana una mezcla de miedo y emoción que confirmaba que lo que estaba haciendo era más grande que ella misma. El reloj avanzaba lentamente, y Sofía comprendió que esta situación no sería fácil. Cada día traería nuevos desafíos, decisiones delicadas y momentos de tensión que pondrían a prueba la confianza y el vínculo entre ambas hermanas. Esa noche, Sofía no pudo dormir tranquila. Cada pensamiento la llevaba de nuevo a la misma pregunta. ¿Qué tan lejos estaba dispuesta Valeria a llegar con ese secreto? Sabía que implicaba riesgos enormes, no solo para ella, sino para toda la familia. Al día siguiente, mientras desayunaban, Sofía decidió probar un enfoque diferente. En lugar de confrontarla directamente, comenzó a hablar de manera general sobre confianza y secretos. A veces, guardar cosas para uno mismo puede parecer más fácil, pero a la larga puede lastimarnos a nosotros y a los demás, dijo, observando cuidadosamente la reacción de Valeria. Valeria jugueteó con la taza de café, evitando mirarla a los ojos. «Lo sé, pero hay cosas que no se pueden contar», susurró, con un hilo de voz que dejaba entrever su conflicto interno. Sofía respiró hondo. Cada palabra que decía Valeria confirmaba lo que ya sospechaba. La relación secreta era más seria de lo que imaginaba, y su hermana estaba atrapada en un dilema emocional intenso. «Solo quiero que sepas que estoy aquí para ti, pase lo que pase», continuó Sofía. «No te voy a juzgar, pero quiero que pienses en las consecuencias». Valeria levantó la mirada finalmente, mostrando una mezcla de gratitud y miedo. «Gracias, Sofía. No sé qué haría si alguien más se enterara». Ese instante silencioso, cargado de tensión y cuidado, dejó claro que la historia apenas comenzaba. Sofía comprendió que, aunque no podía cambiar la situación por completo, podía ser el ancla que mantuviera a Valeria con los pies en la realidad mientras navegaban juntas por el peligroso terreno de secretos familiares. Durante los días siguientes, Sofía observó con más atención los movimientos de Valeria. Cada mensaje en el celular,
Cada llamada sospechosa y cada encuentro furtivo con ciertos familiares le hacía sospechar que la relación secreta estaba escalando. Una tarde, mientras Valeria estaba en su habitación, Sofía aprovechó para revisar discretamente algunas notas y recordatorios que había dejado sobre la mesa. Allí encontró indicios claros de encuentros planeados en secreto, horas, lugares y nombres que no deberían coincidir con la rutina familiar. El corazón de Sofía latía con fuerza. La situación ya no era solo un juego de emociones adolescentes, podía convertirse en un conflicto que afectara a todos. Decidió entonces acercarse a Valeria con cautela, esta vez mostrando más firmeza. Valeria, sé que intentas manejar esto sola, pero no puedes. Esto no es solo tu problema. Si alguien se entera sin que lo manejes con cuidado, podría haber consecuencias graves. Valeria la miró con ojos grandes, llenos de miedo y culpa. Lo sé, pero es complicado. No quiero lastimar a nadie. Sofía respiró hondo, comprendiendo la intensidad de la situación. Estaba atrapada entre proteger a su hermana y evitar que la familia se desmoronara por secretos que nadie debería haber guardado. Era solo cuestión de tiempo antes de que el secreto empezara a manifestarse en acciones que serían imposibles de ignorar. Los días siguientes se volvieron tensos en la casa. Cada cena familiar, cada reunión o mensaje de grupo era una prueba silenciosa de que algo estaba fuera de lugar. Sofía notaba cómo Valeria revisaba su teléfono con demasiada frecuencia, cómo evitaba ciertas miradas y cómo sonreía nerviosa cada vez que alguien mencionaba al primo en cuestión. Una tarde, mientras la familia estaba reunida en la sala, Valeria recibió un mensaje y se excusó para salir. Sofía la siguió discretamente hasta el patio trasero, donde la encontró hablando en voz baja con él, su primo. La conversación estaba cargada de emociones contenidas y gestos que Sofía no podía ignorar. Risas nerviosas, miradas furtivas y palabras que solo ellos entendían. Valeria, susurró Sofía, intentando mantener la calma. Esto no puede seguir así. Alguien podría verlos, alguien podría enterarse, y entonces no habrá vuelta atrás. Valeria se tensó, bajando la mirada. Lo sé, Sofía, pero no sé cómo detenerlo. No quiero herir a nadie. Sofía suspiró, comprendiendo que el secreto ya había crecido demasiado y que mantenerlo oculto se estaba volviendo cada vez más imposible. Entonces tenemos que planearlo con cuidado, dijo. Si quieres que esto no destruya todo, debemos ser inteligentes. Ese día quedó claro. La relación secreta de Valeria no era solo un capricho. Estaba en juego la estabilidad de toda la familia, y Sofía sería la única capaz de guiarla antes de que todo se desbordara. Esa noche, Sofía no pudo dormir. La imagen de Valeria y su primo juntos seguía dando vueltas en su mente, y el miedo a que alguien más descubriera el secreto la mantenía en vela. Sabía que la situación podía arruinar años de confianza familiar si se hacía pública. Al día siguiente, decidió acercarse a Valeria con más firmeza. La encontró en su habitación, revisando mensajes en su teléfono, con la expresión nerviosa de alguien que teme ser descubierto. Valeria, empezó Sofía, con voz calmada pero firme. Tenemos que hablar seriamente sobre lo que estás haciendo. No es solo un juego, esto puede arruinar todo. Valeria bajó la mirada, evitando el contacto visual. Sofía, no puedo evitarlo. Me siento atrapada entre lo que siento y lo que está bien. Sofía suspiró, acercándose y sentándose frente a ella. Lo sé, pero esconder esto no va a ayudar. Debemos pensar en las consecuencias y en cómo protegernos. Si alguien se entera, no solo será un escándalo, será dolor para todos. Valeria asintió lentamente, entendiendo que Sofía tenía razón, pero también que sus sentimientos eran demasiado fuertes para ignorarlos. Sofía se dio cuenta de algo, no bastaría con advertencias. Necesitaba guiar a su hermana para que encontrara una forma de manejar la situación sin que nadie resultara herido, pero también sin que su primo pusiera en riesgo la estabilidad familiar. El secreto había crecido demasiado, y cada día que pasaba, la tensión aumentaba. Sofía sabía que cada decisión contaría, y que un paso en falso podría cambiarlo todo. Al día siguiente, Sofía decidió hablar con su primo en privado. Lo encontró en el jardín familiar, podando unas plantas mientras intentaba mantener la compostura. Tenemos que hablar, dijo Sofía, con firmeza pero sin levantar la voz. Sé lo que está pasando entre tú y Valeria. Esto no puede seguir así, al menos no sin que pensemos en las consecuencias. Él dejó las herramientas a un lado y respiró hondo. Sofía, yo también siento lo mismo, pero no queremos hacer daño a nadie. Solo, no podemos evitar lo que sentimos.
Sofía lo miró seriamente. Lo sé, y entiendo que es complicado. Pero mantenerlo en secreto no lo hace menos peligroso. Cada día que pasa, es más difícil controlar la situación. Alguien podría descubrirlo, y entonces las consecuencias serían devastadoras. El primo bajó la cabeza, sintiendo el peso de la responsabilidad. ¿Qué sugieres que hagamos?, preguntó con voz apagada. Primero, debemos establecer límites claros, dijo Sofía. Nada de encuentros a solas que puedan ser sospechosos. Nada de mensajes que puedan filtrarse. Y debemos hablar con alguien de confianza si la situación se complica. Ambos sabían que no sería fácil, pero entendían que seguir ocultando la relación sin medidas solo aumentaría el riesgo. Sofía respiró hondo. Este era solo el comienzo de un camino lleno de decisiones difíciles, y cada movimiento contaría para proteger a su hermana, la familia, de alguna manera, sus propios sentimientos también. Esa tarde, Valeria notó la tensión en la casa. Sus padres estaban distraídos con tareas y reuniones, pero Sofía parecía más reservada de lo habitual. La joven decidió acercarse a su hermana mayor. «Sofía, ¿estás bien?», preguntó Valeria con curiosidad. Sofía la miró, intentando mantener la calma, consciente de que cualquier expresión podía levantar sospechas. «Sí, solo estoy pensando en algunas cosas», respondió con voz neutra, evitando detalles. Valeria asintió y sonrió, sin imaginar que su hermana ya sabía más de lo que ella quería revelar. Mientras tanto, Sofía sentía un nudo en el estómago. Proteger a Valeria y al mismo tiempo mantener la verdad oculta era más complicado de lo que había anticipado. Cada mensaje, cada mirada, cada encuentro secreto debía ser monitoreado con cautela. Sofía sabía que un solo descuido podía arruinarlo todo y que la familia no estaba preparada para enfrentar esta realidad. La tarde avanzaba y Sofía se mantuvo atenta, evaluando cada movimiento de Valeria y del primo. Sabía que la situación estaba en un punto crítico, y que cualquier decisión tomada en este momento podría cambiar el rumbo de todos. Esa noche, Sofía decidió enviar un mensaje a su primo, con quien mantenía contacto secreto. Su corazón latía rápido mientras escribía, temiendo que alguien pudiera ver su teléfono. «Nos vemos mañana en el parque a las 6», escribió, usando un tono casual, como si fuera cualquier encuentro inocente. Esperó unos minutos, y la respuesta llegó de inmediato. «Perfecto, nadie sospechará». Sofía sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Sabía que mantener esto oculto no sería fácil. Cada paso debía ser calculado, cada movimiento discreto. Mientras se preparaba para dormir, pensaba en Valeria y en su familia. La culpa la acompañaba. Quería proteger a su hermana, pero a la vez estaba atrapada en un juego peligroso de secretos y mentiras. Sabía que al día siguiente, cualquier detalle podría ser el inicio de un problema mayor. Al día siguiente, Sofía intentó actuar con normalidad. Se levantó temprano, desayunó con su familia y trató de no mostrar ninguna preocupación. Pero su mente estaba en otra parte, en el mensaje de la noche anterior, en la cita secreta, en cada posible error que pudiera revelar la relación de su hermana. Cuando su hermana menor, Valeria, pasó a su lado, Sofía notó una mirada cargada de complicidad. Era un recordatorio silencioso de que ambas compartían un secreto que podía destruir la confianza familiar si alguien lo descubría. Durante la mañana, cada interacción en la casa parecía un juego de espías. Sofía evitaba comentar cualquier cosa que pudiera dar pistas. Mientras, Valeria fingía despreocupación, pero Sofía sabía que su hermana estaba igual de nerviosa. Y entonces, al revisar el correo en su computadora, Sofía encontró un mensaje que hizo que su corazón se acelerara. Un correo de un familiar desconocido, mencionando coincidencias sospechosas en los horarios de Valeria. El miedo a ser descubiertas crecía con cada minuto que pasaba. Esa tarde, Sofía decidió hablar con Valeria en privado. La encontró en su habitación, acomodando libros y sus cosas con una sonrisa nerviosa. «Valeria», comenzó Sofía, con voz baja. «Tenemos que hablar de lo que está pasando. No podemos seguir así sin que alguien se entere». Valeria suspiró y bajó la mirada. Sabía que su hermana tenía razón. «Lo sé», respondió. «Pero no sé cómo detenerlo sin lastimar a nadie». Sofía se sentó frente a ella, tratando de mantener la calma. «Esto ya no es solo un secreto entre nosotras. Si alguien lo descubre, podría romper a la familia. Tenemos que pensar en cómo manejarlo». Valeria tragó saliva, y por primera vez, Sofía vio miedo en sus ojos. No era miedo por ser descubierta, sino por las consecuencias de sus propios sentimientos y decisiones.
El aire se cargó de tensión. Sofía sabía que la situación era mucho más delicada de lo que había imaginado. Esa noche, Sofía no pudo dormir. Su mente repasaba cada gesto, cada mensaje, cada encuentro secreto de Valeria con Andrés, su primo. Cada detalle parecía una pieza de un rompecabezas peligroso que, de revelarse, podría destrozar la familia. Al día siguiente, en la cocina, mientras preparaban el desayuno, Sofía intentó abordar el tema de manera indirecta. Valeria, he estado pensando, ¿cómo te sientes realmente con todo esto?, preguntó, midiendo cada palabra. Valeria bajó la cabeza, jugueteando con una taza de café. No lo sé, susurró. Me gusta estar con él, pero también me asusta lo que podría pasar si alguien lo descubre. Sofía suspiró, consciente de que la situación estaba fuera de control. Tenemos que encontrar una manera de poner límites, dijo con firmeza. Esto no puede seguir así, sin reglas, sin precaución. Valeria levantó la vista, y sus ojos reflejaban conflicto y arrepentimiento. Sabía que su hermana tenía razón, pero los sentimientos eran más fuertes que la lógica. El silencio se apoderó de la cocina. Sofía comprendió que no sería fácil cambiar la situación, pero debía intentarlo antes de que todo explotara. Durante los días siguientes, Sofía decidió mantener una vigilancia discreta. No quería espiar, pero tampoco podía ignorar los indicios de que Valeria y Andrés se veían a escondidas. Cada mensaje que interceptaba accidentalmente, cada llamada que parecía más secreta de lo habitual, aumentaba su preocupación. Un viernes por la tarde, mientras todos estaban en la sala, Sofía notó algo que la dejó helada. Andrés salió del baño con una toalla y un leve rastro de perfume que ella reconoció inmediatamente, el perfume de Valeria. Su corazón latía con fuerza. Sabía que ese era un indicio de que algo había pasado y que no podía esperar más para hablar con su hermana. Esa noche, mientras Valeria dormía, Sofía se sentó frente a ella en su habitación, con la luz tenue del dormitorio iluminando sus rostros. Valeria, tenemos que hablar de Andrés, dijo con voz calmada, pero firme. Esto no puede seguir así. Valeria giró la cabeza, sorprendida, con los ojos entrecerrados de culpa y miedo. Sofía, no entiendes, intentó explicar, pero las palabras se le cortaron. Lo quiero, pero sé que esto está mal. Sofía tomó una profunda respiración y sostuvo la mirada de su hermana. No se trata de si lo quieres o no. Se trata de que nuestra familia podría salir lastimada si esto continúa. Necesitamos pensar en las consecuencias. Valeria bajó la cabeza, tragando saliva. Era consciente de que había perdido control de la situación. Al día siguiente, Sofía decidió hablar con Andrés. No quería confrontarlo frente a nadie, así que lo encontró en el jardín trasero, donde solía pasar tiempo solo. Andrés, necesitamos hablar, dijo, tratando de mantener la calma. Él levantó la mirada, sorprendida y nerviosa al mismo tiempo. ¿De qué se trata?, preguntó, intentando sonar despreocupado, pero Sofía notó la tensión en su voz. Sé que tú y Valeria se están viendo a escondidas, dijo Sofía sin rodeos. Esto tiene que parar. No solo por mí, sino por tu familia y la nuestra. Esto podría terminar muy mal. Andrés tragó saliva, incapaz de mirar directamente a Sofía. Sofía, comenzó, pero su voz sonó débil. No quiero que esto se descubra. La quiero a ella, y no puedo dejarla. Sofía respiró hondo. Sabía que Andrés estaba atrapado entre su deseo y la lógica, pero también entendía que la situación ya se había salido de control. Escucha, continuó Sofía. Esto no se trata de prohibiciones. Se trata de protegerlos a todos. Si esto sigue, alguien terminará lastimado, y no quiero que seas tú ni que sea ella. Andrés bajó la mirada, derrotado, mientras Sofía sentía un nudo en el estómago. Sabía que convencerlo no sería fácil. Esa noche, Sofía no pudo dormir. Cada pensamiento sobre Valeria y Andrés la mantenía despierta, preguntándose cómo había llegado la situación a ese punto. Sabía que su hermana estaba involucrada emocionalmente, y que Andrés también parecía incapaz de alejarse. Al día siguiente, decidió hablar con Valeria. La encontró en su habitación, sentada en la cama, revisando su teléfono con una expresión distraída. Valeria, tenemos que hablar, dijo Sofía, su voz firme pero preocupada. Valeria levantó la mirada, sorprendida. ¿Qué pasa?, preguntó, intentando sonar casual, aunque Sofía podía notar la culpa en sus ojos. Sé que estás saliendo con Andrés, dijo Sofía sin rodeos. Esto no puede continuar.
No solo es riesgoso para todos nosotros, sino que tarde o temprano alguien saldrá lastimado. Valeria bajó la cabeza, jugando nerviosamente con sus manos. Sofía. Yo no puedo evitarlo. Me gusta, de verdad. Y él dice que siente lo mismo, murmuró, casi susurrando. Sofía respiró hondo, conteniendo la frustración y la tristeza. Lo sé. Pero eso no cambia que sea peligroso y que estén rompiendo la confianza de todos. No puedes seguir escondiéndolo, Valeria. Debes pensar en las consecuencias. Valeria permaneció en silencio, consciente de la gravedad de la situación. Sofía sabía que el camino para resolver esto sería largo y doloroso. Valeria levantó la vista, sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y desafío. Sofía, entiendo lo que dices, pero no quiero alejarme de él, confesó con voz temblorosa. Siento que es diferente. Sofía dio un paso hacia ella, tratando de transmitir calma. Diferente o no, esto puede destruir nuestra familia si se descubre. No se trata solo de ustedes dos, Valeria. Hay personas que podrían salir lastimadas, y no quiero que eso pase, dijo Sofía con firmeza. Valeria suspiró, dejando caer la cabeza. Lo sé, pero es tan difícil, susurró. No quiero perderlo. Sofía tomó la mano de su hermana, buscando conexión y comprensión. No tienes que perderlo, pero sí tienes que tomar decisiones más inteligentes. Esto no es un juego. Si siguen así, todos sufriremos. Deben detenerse antes de que sea demasiado tarde. Valeria asintió, pero Sofía notó que el conflicto interno de su hermana seguía vivo. Sabía que convencerla no sería sencillo, y que la tensión solo estaba empezando a escalar. Esa noche, Valeria se encerró en su cuarto, pensando en todo lo que Sofía le había dicho. Su corazón latía con fuerza, dividido entre el deseo y la culpa. Sabía que estaba jugando con fuego, pero cada mensaje, cada llamada de él, hacía que todo pareciera valer la pena. Mientras revisaba su teléfono, vio un mensaje de él. No puedo dejar de pensar en ti. Mañana nos vemos, nadie tiene que enterarse. Valeria tragó saliva. Cada palabra la hacía sentir viva, pero al mismo tiempo le recordaba la mentira que mantenía. Su conciencia le susurraba advertencias, pero su corazón seguía ciego por la emoción. En otra parte de la casa, Sofía escuchaba los movimientos de su hermana desde el pasillo. Se sentó en la sala, con los brazos cruzados y la mente inquieta, preguntándose cuánto tiempo más podría sostener la situación antes de que todo explotara. La tensión era palpable. Nadie dormía tranquilo, y la familia, ajena a la tormenta que se gestaba entre ellos, continuaba su rutina. Pero Sofía sabía que esto era solo el principio de un conflicto que podría cambiarlo todo. Al día siguiente, Valeria bajó a la cocina con una sonrisa fingida. La familia desayunaba como si todo fuera normal, pero ella sabía que cada palabra, cada gesto, debía ser medido. Su corazón latía con fuerza cada vez que él le enviaba mensajes durante la mañana, y cada vez que veía a algún miembro de la familia, sentía que estaba a punto de delatarla sin querer. Sofía, sentada al otro lado de la mesa, observaba con atención. Intentaba descifrar si su hermana estaba consciente del peligro, si sabía que cada acción podía ser descubierta en cualquier momento. La tensión entre ellas era silenciosa, pero estaba ahí, una especie de competencia tácita entre la lealtad familiar y los secretos que creaban grietas invisibles en la relación de hermanas. Mientras tanto, él esperaba, impaciente, detrás de la fachada de normalidad que Valeria mantenía. Cada mensaje que le enviaba era una chispa que encendía la emoción y el miedo en ella. Y mientras Sofía empezaba a sospechar, la situación se volvía más peligrosa con cada pequeño secreto que se guardaban unos de otros. Esa tarde, Valeria decidió dar un paseo para despejarse, pero no podía dejar de mirar su teléfono. Cada mensaje suyo era una mezcla de ternura y urgencia, pequeños recordatorios de que su secreto debía mantenerse, y comentarios que hacían que su corazón se acelerara sin control. Mientras caminaba por el parque, Sofía la llamó. La voz de su hermana sonaba curiosa, con una ligera tensión. «Valeria, ¿estás segura de que todo está bien?», preguntó, tratando de sonar casual. Valeria fingió tranquilidad. «Sí, Sophie. Solo necesitaba caminar un poco, tomar aire. Nada más». Pero mientras colgaban, Valeria sintió como la sospecha de Sofía había aumentado. Cada gesto, cada silencio de su hermana, era como un recordatorio de que el secreto que compartía con él no podía permanecer oculto por mucho tiempo. Y en ese momento, una idea comenzó a formarse en su mente.
¿Cómo podrían mantener su relación sin que la familia lo descubriera, cuando cada día parecía acercarlos más a un choque inevitable? Esa noche, Valeria se quedó despierta más tiempo de lo habitual, pensando en cada detalle de su relación con Javier. Cada encuentro secreto, cada mensaje cifrado, cada sonrisa robada en momentos robados. Sabía que el riesgo era enorme. Si alguien de la familia se enteraba, habría conflictos, reproches y tal vez incluso un rompimiento doloroso. Mientras repasaba mentalmente la lista de personas que podrían sospechar, su corazón se detuvo por un instante. Pensó en su hermana Sofía, en sus padres, en los primos que siempre estaban al tanto de todo. Cada uno representaba un obstáculo invisible que podría arruinar todo. Valeria tomó una decisión silenciosa, debía ser aún más cuidadosa. No podía dejar ninguna pista, ninguna señal de lo que ocurría. Cada mensaje tendría que ser eliminado después de leerlo. Cada cita tendría que ser planeada con precisión militar. Y mientras se recostaba en la cama, con el teléfono apagado y el corazón todavía acelerado, se dio cuenta de algo. El amor que sentía por Javier era real, pero el precio de mantenerlo oculto estaba a punto de volverse insoportable. Al día siguiente, Valeria se levantó temprano, con la sensación de que alguien la estaba observando. Cada sonido en la casa parecía amplificado. El crujido de las tablas del piso, el susurro del viento contra la ventana, incluso la risa de su hermana en la cocina. Todo le parecía una alerta silenciosa. Mientras desayunaba, pensaba en Javier y en la conversación que habían tenido la noche anterior. Él también sentía la presión de mantener su relación en secreto, y eso lo hacía más apasionado, pero al mismo tiempo más vulnerable. Cada encuentro se volvía un riesgo calculado, y cada mensaje enviado con cuidado extremo. Valeria decidió revisar nuevamente sus mensajes, asegurándose de borrar cualquier rastro. Cada palabra tenía que desaparecer después de leerse. Cada señal de afecto debía ser invisible para el mundo exterior. Sentía como la ansiedad se mezclaba con la emoción. Amaba a Javier, pero temía el inevitable choque con la familia si alguien descubría la verdad. En ese instante, su teléfono vibró. Era Javier. Su corazón dio un salto y sus dedos temblaron al desbloquear la pantalla. El mensaje era simple. Hoy nos vemos, pero con cuidado. Nadie puede saberlo. Valeria respiró hondo. Sabía que lo que estaba por venir pondría a prueba no solo su amor, sino su habilidad para mantener el secreto a salvo. Valeria esperó a que anocheciera, consciente de que cada paso debía ser medido. Javier la llamó para confirmar la hora y el lugar de encuentro. Un parque alejado, donde las luces eran tenues y las posibilidades de ser vistos casi nulas. Cuando llegó, lo vio apoyado en un árbol, con la chaqueta puesta y la mirada inquieta, pero iluminada por la emoción de verla. No había nadie más alrededor, todo parecía tranquilo, casi demasiado perfecto para la tensión que sentían. «Hola», susurró Javier, acercándose con cautela. «Hola», respondió Valeria, tratando de controlar el temblor en su voz. Se tomaron de las manos, pero sus gestos eran medidos, como si el mundo exterior pudiera aparecer en cualquier momento y arruinarlo todo. Cada abrazo era rápido, cada beso breve, pero lleno de intensidad. La clandestinidad los hacía más intensos, más dependientes de cada momento robado. «Tenemos que ser cuidadosos», dijo Javier, apenas moviendo los labios cerca del oído de Valeria. «Si alguien se entera, podríamos meternos en problemas serios». Ella asintió, comprendiendo que su relación era un juego peligroso de secretos y restricciones, pero también un vínculo que, a pesar de todo, no quería romper. Los días siguientes fueron una mezcla de adrenalina y miedo constante. Valeria y Javier se comunicaban con mensajes cifrados, llamadas breves y encuentros en lugares públicos donde podían pasar desapercibidos. Cada movimiento debía ser calculado. Cualquier descuido podía exponerlos. Valeria comenzó a notar que su hermana mayor, Camila, observaba más de lo normal sus rutinas. Camila había empezado a hacer preguntas sutiles sobre con quién salía, qué hacía después del trabajo y por qué a veces llegaba tarde a casa. Valeria sintió que el cerco se estrechaba, y la ansiedad comenzó a pesarle. Una tarde, mientras caminaba hacia su apartamento, recibió un mensaje de Javier. «Hoy no podemos vernos. Hay alguien cerca. Ten cuidado». El corazón de Valeria se aceleró. Miró alrededor y notó a un coche estacionado a la distancia, con una persona dentro que parecía observar cada movimiento. Todo indicaba que alguien ya sospechaba de ellos. A pesar del miedo, Valeria sabía que no podía romper su vínculo con Javier, aunque cada día se volviera más arriesgado y peligroso mantener la relación en secreto.
Los días siguientes fueron una mezcla de adrenalina y miedo constante. Valeria y Javier se comunicaban con mensajes cifrados, llamadas breves y encuentros en lugares públicos donde podían pasar desapercibidos. Cada movimiento debía ser calculado. Cualquier descuido podía exponerlos. Valeria comenzó a notar que su hermana mayor, Camila, observaba más de lo normal sus rutinas. Camila había empezado a hacer preguntas sutiles sobre con quién salía, qué hacía después del trabajo y por qué a veces llegaba tarde a casa. Valeria sintió que el cerco se estrechaba, y la ansiedad comenzó a pesarle. Una tarde, mientras caminaba hacia su apartamento, recibió un mensaje de Javier. «Hoy no podemos vernos. Hay alguien cerca. Ten cuidado». El corazón de Valeria se aceleró. Miró alrededor y notó a un coche estacionado a la distancia, con una persona dentro que parecía observar cada movimiento. Todo indicaba que alguien ya sospechaba de ellos. A pesar del miedo, Valeria sabía que no podía romper su vínculo con Javier, aunque cada día se volviera más arriesgado y peligroso mantener la relación en secreto. Esa tarde, Valeria decidió reunirse con Javier en un lugar discreto, lejos de miradas curiosas. Se encontraron en un café apartado, donde pocas personas se fijaban en ellos. Mientras hablaban, Javier tomó su mano y le susurró. «No podemos dejar que nadie descubra esto, ni siquiera tu familia. Es demasiado delicado». Valeria asintió, consciente del riesgo. Sabía que si alguien se enteraba, las consecuencias serían devastadoras, y su relación con Camila podría cambiar para siempre. Al regresar a casa, cada paso le parecía pesado. Camila estaba en la sala, leyendo algo en su tablet. Valeria sintió una punzada en el pecho. Cualquier gesto, cualquier descuido, podía levantar sospechas. «¿Todo bien?», preguntó Camila, levantando la vista, con una sonrisa que parecía más inquisitiva que amable. «Sí, solo cansada», respondió Valeria, intentando sonar natural. Pero por dentro, su ansiedad crecía. Sabía que cada mentira, cada evasión, la acercaba a un límite peligroso, y que tarde o temprano alguien descubriría la verdad. Esa noche, Valeria apenas pudo dormir. La idea de que su hermana pudiera sospechar la mantenía alerta. Cada sonido en la casa la hacía sobresaltarse. Incluso el crujido de la madera parecía un aviso de que algo iba mal. Al día siguiente, durante el desayuno, Camila notó algo en su comportamiento. «Valeria, ¿estás bien?», preguntó con cierta curiosidad, ladeando la cabeza. «Sí, solo estoy un poco cansada», respondió Valeria, intentando no mostrar nerviosismo. Pero Camila no parecía completamente convencida. Su mirada, intensa y penetrante, seguía a Valeria mientras ésta se preparaba para salir. Valeria sabía que cada encuentro con Javier la acercaba a un riesgo que no podía controlar. A medida que caminaba hacia el trabajo, su mente repasaba todos los escenarios posibles. ¿Y si alguien veía algo sospechoso? ¿Y si Camila empezaba a hacer preguntas que no podía responder? Cada decisión, cada paso, parecía más crucial que el anterior. En la oficina, Valeria intentó concentrarse en su trabajo, pero su mente no dejaba de pensar en Javier y en los riesgos de que alguien descubriera la verdad. Cada mensaje que recibía de él, cada pequeño detalle de sus encuentros, aumentaba la adrenalina y la ansiedad. Su jefe le pidió que revisara unos documentos, pero ella apenas prestaba atención. La preocupación por Camila y la familia le consumía. Sabía que cualquier descuido podía levantar sospechas. Durante la mañana, recibió un mensaje de Javier. «Hoy te veo después del trabajo. Nadie debe saberlo». Valeria respiró hondo y sonrió con tensión. Sabía que esa sonrisa era peligrosa, porque detrás de la emoción también estaba el miedo. Cada encuentro con él era un juego delicado de secretos y riesgos, y la sensación de que alguien podía descubrirlos en cualquier momento la mantenía al borde. Mientras miraba por la ventana, vio a Camila caminando por la calle, sin saber que estaba a solo unos metros de ella, completamente ajena al secreto que guardaban ambas hermanas, aunque en realidades distintas. Al terminar la jornada, Valeria salió del edificio con cuidado, revisando que nadie la siguiera. Sabía que cada movimiento debía ser calculado. Cualquier descuido podía desatar un escándalo familiar que nadie quería enfrentar. Javier la esperaba cerca del café donde habían quedado, con una sonrisa que mezclaba complicidad y tensión. «¿Estás segura de que nadie te vio salir?», preguntó él, bajando la voz. «Sí, nadie me vio», respondió Valeria, intentando sonar tranquila, aunque su corazón latía con fuerza. «Tenemos que ser muy cuidadosos». Se sentaron en una mesa apartada,
lejos de miradas curiosas, y por unos minutos dejaron que la realidad se desvaneciera. Se hablaban en susurros, compartiendo risas nerviosas y miradas que decían más de lo que las palabras podían expresar. Pero incluso en esos instantes de aparente calma, Valeria no podía olvidar que su secreto estaba en juego. Cada sonrisa, cada gesto, cada palabra debía ser medida. La emoción de estar con Javier se mezclaba con un miedo constante. ¿Y si alguien los descubría? Al día siguiente, Valeria trató de mantener la normalidad frente a su familia. Su hermana mayor, Mariana, estaba ocupada con trabajo y no notó la tensión en su voz cuando respondía a los mensajes de Javier bajo la mesa del comedor. Cada notificación de su celular la hacía sobresaltar. Sabía que cada encuentro con Javier era un riesgo, pero no podía evitarlo. La atracción y la conexión entre ellos eran demasiado fuertes. Esa tarde, mientras ayudaba a su madre a preparar la cena, escuchó un comentario casual de su primo Daniel. «Oye, ¿has visto mucho a Javier últimamente?», dijo con una sonrisa inocente. Pero Valeria sintió un escalofrío. Sí, nada del otro mundo», respondió, tratando de sonar despreocupada. Daniel la miró con curiosidad, como si percibiera que algo no cuadraba, pero no insistió. Sin embargo, Valeria sabía que cada familiar podía ser un obstáculo, un descubridor potencial de su secreto. Mientras recogía los platos, su mente volvía a Javier, a cómo lograban verse sin ser atrapados. Sabía que cada paso que daban los acercaba más, pero también los exponía más. Esa noche, Valeria y Javier se encontraron en el parque cerca de su casa, el lugar que habían elegido como refugio secreto. La luna iluminaba suavemente los bancos vacíos y los senderos, creando una atmósfera que los hacía sentir que el mundo desaparecía a su alrededor. «No puedo creer que estemos haciendo esto», susurró Valeria, mientras se sentaban juntos en el banco más alejado. «Yo tampoco», respondió Javier, tomando su mano con cuidado. «Pero no puedo dejar de verte. Cada vez que no estás cerca, siento que me falta algo». Valeria asintió, pero la culpa se enredaba con la emoción. Cada roce de sus manos, cada sonrisa compartida, era un recordatorio de que su relación debía permanecer en secreto. «Tenemos que tener cuidado», dijo ella, apretando suavemente su mano. «Si alguien lo descubre, podría arruinarlo todo». Javier suspiró y acercó su frente a la de ella, con un gesto que mezclaba ternura y determinación. «Lo sé. Pero cada vez que estoy contigo, no puedo pensar en otra cosa que no seas tú». Valeria cerró los ojos por un momento, saboreando la cercanía y al mismo tiempo temiendo las consecuencias. Sabía que cada encuentro clandestino los unía más, pero también los exponía al peligro de ser descubiertos por su familia. Al día siguiente, Valeria intentó concentrarse en sus clases, pero la imagen de Javier no se apartaba de su mente. Cada sonido, cada movimiento a su alrededor, la hacía preguntarse si alguien había notado algo extraño en ella. Mientras tanto, Javier tampoco podía ocultar su nerviosismo. Sabía que mantener su relación en secreto era más complicado de lo que había imaginado. Cada mensaje que intercambiaban debía ser cifrado en palabras simples, cada encuentro planeado con cuidado. Al mediodía, Valeria recibió un mensaje de Javier. «Nos vemos hoy en la tarde, en el lugar de siempre. Solo tú y yo». Su corazón dio un vuelco. La mezcla de emoción y miedo se convirtió en un torbellino. Tenía que ser cuidadosa, pero no podía resistirse a verlo. Durante las horas que siguieron, cada campanazo de clase, cada conversación con sus compañeros, se sentía como un recordatorio de la cercanía de su secreto. Sabía que si alguien descubría la verdad, las repercusiones serían enormes. Y sin embargo, la idea de ver a Javier otra vez la llenaba de una mezcla de felicidad y ansiedad que no podía ignorar. Esa tarde, Valeria llegó al parque que habían elegido como su punto de encuentro secreto. El sol comenzaba a descender, bañando todo con una luz dorada que hacía que el lugar pareciera más seguro y acogedor de lo que realmente era. Javier ya estaba allí, recostado en un banco, con los brazos cruzados, observando atentamente la entrada. Cuando la vio acercarse, su rostro se iluminó con una sonrisa que hizo que Valeria olvidara por un momento todos los riesgos. «Hola», susurró Javier mientras se levantaba para acercarse. «Hola», respondió Valeria, con un nudo en la garganta, luchando por mantener la calma. Se sentaron juntos, intentando actuar como si fueran dos amigos normales, aunque cada roce accidental de sus manos y cada mirada prolongada le recordaba que su relación estaba llena de secretos. «Tenemos que ser cuidadosos», dijo Javier, con voz seria. «Si alguien nos ve, todo se arruina». «Lo sé», replicó Valeria, suspirando.
pero no puedo evitar sentirme feliz de estar contigo, aunque sea solo un momento. Ambos sonrieron tímidamente, sabiendo que cada encuentro estaba cargado de emoción y peligro. Mientras el sol se ocultaba, la sensación de complicidad entre ellos se hacía más intensa, pero también más frágil. Valeria sabía que cada decisión que tomaba podía traer consecuencias inesperadas, y que mantener su secreto sería más difícil de lo que imaginaba. Al día siguiente, Valeria se despertó con un peso en el pecho. Cada mensaje de Javier, cada llamada rápida, cada detalle de la noche anterior le recordaba lo cerca que estaban del límite. Sabía que si alguien del resto de la familia descubría algo, todo se vendría abajo. Mientras desayunaba con su madre y su hermana mayor, trató de actuar con normalidad, sonriendo y respondiendo como si nada sucediera. Sin embargo, cada vez que escuchaba el timbre de su celular, su corazón se aceleraba, temiendo que fuera un mensaje que pudiera complicar las cosas. ¿Todo bien, Valeria?, preguntó su hermana mayor, mirándola con curiosidad. Sí, solo cansada, mintió Valeria, mientras miraba disimuladamente su teléfono que vibraba sobre la mesa. El mensaje era de Javier. Te extraño. Nos vemos esta tarde. Valeria sonrió con una mezcla de emoción y miedo. Sabía que cada encuentro era un riesgo, pero también sabía que ya no podía negar lo que sentía. Mientras guardaba el teléfono, escuchó un murmullo detrás de ella. Su madre había notado algo. ¿Estás segura de que todo está bien?, preguntó con una mirada penetrante. Valeria tragó saliva, intentando mantener la compostura. Cada palabra que decía tenía que ser cuidadosamente calculada. Cada gesto podía levantar sospechas. Sabía que su secreto estaba más cerca de ser descubierto de lo que imaginaba. Por la tarde, Valeria se encontró con Javier en el parque que solían visitar cuando creían que nadie los veía. Caminaban juntos, hablando en voz baja, conscientes de que cualquier mirada curiosa podía delatarlos. No puedo creer que tengamos que escondernos siempre, susurró Valeria, mientras entrelazaba su mano con la de él. Lo sé, respondió Javier. Pero pronto encontraremos la manera de que nadie se entere, al menos por ahora. El aire estaba cargado de tensión y emoción. Cada risa, cada toque, cada gesto era más intenso porque sabían que debía permanecer en secreto. Valeria sentía un cóctel de adrenalina y culpa. Disfrutaba cada segundo, pero al mismo tiempo temía el día en que alguien descubriera la verdad. Mientras caminaban, Javier se detuvo y la miró fijamente. Valeria, ¿te das cuenta de lo que estamos haciendo?, preguntó con voz baja. Sí, contestó ella. Pero no puedo evitarlo. En ese momento, detrás de un árbol cercano, alguien los observaba. Una figura que no había sido parte de sus planes, que parecía conocer demasiado sobre ellos. Valeria y Javier no lo sabían todavía, pero su secreto estaba a punto de ser puesto a prueba. Al día siguiente, Andrés decidió enfrentar la situación directamente. Esperó a que Valeria saliera de casa y, con voz firme, la llevó a un café tranquilo para hablar sin interrupciones. Valeria, comenzó, con cuidado pero sin titubear, sé lo que está pasando con Javier. No puedo permitir que te lastimen, ni que esto destruya la familia. Valeria lo miró con sorpresa, su corazón latiendo con fuerza. Por primera vez, se sintió expuesta, pero también aliviada. Sabía que ya no podía seguir escondiéndose. Andrés, susurró, no quería que nadie lo supiera. Pero no puedo negarlo. Me importaba más de lo que debía. Él tomó su mano, con ternura y firmeza. Lo entiendo, Valeria. Pero debemos poner límites. Si esto continúa, las consecuencias pueden ser graves para ti y para todos nosotros. Después de esa conversación, Valeria tomó la decisión de terminar la relación con Javier. Fue doloroso, pero necesario. Con el tiempo, la tensión en la familia disminuyó y los secretos dejaron de controlarla. Aprendió que, aunque el corazón pueda equivocarse, la seguridad y la confianza familiar siempre deben ser prioridad. La historia cerró con Valeria y Andrés reconstruyendo la relación de confianza entre ellos. Aunque el recuerdo de Javier permaneció, la experiencia les enseñó la importancia de la honestidad, los límites claros y la fuerza de la familia frente a los secretos y las mentiras. Fin.